En las puertas del inicio del Mundial, la revista británica The Economist publicó un artículo este fin de semana sobre cuán redituable es para un país organizador llevar adelante este tipo de competencias. Según la nota titulada ¿Es la Copa del Mundo un desperdicio de dinero? Bueno, dice que Qatar gastó más de 300.000 millones de dólares en los últimos 12 años desde que ganó la candidatura de la Copa del Mundo, mientras que se espera que el retorno para su economía sea de solo 17.000 millones. Son números espeluznantes así nomás cuando uno los lee. Bueno, pero vamos al punto. ¿Cuánto cuesta organizar un mundial de fútbol? ¿Cuál es el balance para el país anfitrión? ¿Es rentable hacerse cargo de un mundial? Lo charlamos a partir de este momento con Matías Consolandich de Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Matías, a ver, el artículo al que hace referencia Emiliano hace un análisis sobre los costos e ingresos monetarios de realizar un mundial, ¿verdad? Sí, acá, a ver, déjame hacer primero una aclaración, Romina. Además de los costos e ingresos económicos directos, como puede ser, por ejemplo, el costo de construir un estadio o lo que se recibe por las entradas para los partidos, hay también efectos indirectos que terminan derramando sobre la economía. Y por fuera de todo esto, existen otros potenciales beneficios para un país digamos que organiza el mundial y que exceden lo que puede ser un estudio de impacto económico. Uh-huh. El artículo que están mencionando se aproxima a este análisis desde un punto de vista meramente económico, y eso es lo que vamos a hacer en el espacio de hoy. Bien, queda claro, Matías. A ver, empecemos entonces por el lado de los costos. Emiliano mencionaba que Qatar gastó 300.000 millones de dólares. ¿Así de caro es armar un mundial? A ver, probablemente la respuesta corta es que no. Hoy es muy difícil de estimar de forma más o menos certera el gasto que se realizó para este mundial y lo que se está considerando en ese número tan grande que decían. Ahora, de todas formas hay pocas dudas de que el costo fue muy grande y que fue mucho mayor que en instancias anteriores. El artículo de The Economist levanta un trabajo en el que se estimó que en los últimos 3 mundiales, o sea, el Mundial de Rusia de 2018, el de Brasil 2014 y el de Sudáfrica 2010, los gastos para el anfitrión fueron de alrededor de 5.000 millones de dólares cada uno, siempre hablando a precios de 2018. En el Mundial de Alemania de 2006 se gastó algo menos de 4.000 millones, en el Mundial de Corea y Japón en 2002 algo más de 7.000 millones. Y si nos vamos para atrás, en los mundiales de Francia 98, Estados Unidos 94, Italia 90, se gastaron entre 1.000 y 2.000 millones de dólares según el artículo. En ningún caso estamos hablando de cifras comparables con las que estabas diciendo. Ahora, estos números contemplan solo lo que son gastos en la construcción de estadios y en la organización del evento. No suman otras inversiones en proyectos de infraestructura que probablemente sí se suman a esa cifra de Qatar. Pero si nos centramos en los primeros gastos que mencionaba, de gastos en estadios y en la organización del Mundial, podemos sacar algunas conclusiones. La primera es que bajo esa métrica y con lo que ya sabemos hoy, para este Mundial parece ser el gasto extremadamente alto, digamos. La segunda es que incluso si excluimos el Mundial de Qatar, el costo para los países organizadores viene creciendo fuertemente según estos números. Matías, ¿y a qué obedeció este aumento de costos? En gran parte a la necesidad de construir estadios nuevos o de reacondicionar los estadios que existen. En los mundiales anteriores no se construían tantos estadios desde cero como se hace ahora. También obviamente juega el país, digamos, en el que se está haciendo el mundial. También aumentaron los costos organizativos, pero a un ritmo bastante menor. Según se estima, en promedio, en los últimos 4 mundiales, alrededor del 60% de los costos totales correspondió a gastos en estadios y alrededor del 40% a gastos más de corte organizativos. La gran parte de estos gastos hay que marcar que los incurre el país organizador, porque la FIFA cubre solo algunos costos más operacionales que en proporción son bastante bajos. Bien. Vayamos por el lado de los ingresos ahora, si te parece. ¿Qué tan grande es la recaudación que se genera en los mundiales? Bueno, en el caso del Mundial de Rusia, se estima que los ingresos totales
digamos, fueron de casi 5.500 millones de dólares. En Brasil fueron algo menos de 5.000 millones. Esos fueron los dos mundiales, digamos, con ingresos más altos. En los casos de Sudáfrica 2010, Alemania 2006, Corea y Japón 2002, ahí los ingresos fueron de alrededor de 2.500, digamos, millones de dólares. Acá estamos hablando siempre de ingresos, que son ingresos por derechos televisivos, ingresos por sponsors o por patrocinadores, y por la venta de entradas en los estadios, que son, digamos, los ingresos más directos que percibe la organización. En los últimos 20 años, el mayor porcentaje de ingresos provino de los derechos televisivos, que fue el rubro, además, que ha venido ganando, obviamente, mayor peso. Para poner algunos números, en el Mundial de Rusia, del total de los ingresos que se generaron, el 55% correspondía a derechos televisivos, el 35% a patrocinadores y el 10% a la venta de entradas en estadios. En el Mundial de Brasil la composición era bastante parecida, pero esos ingresos hay que marcar que no son los ingresos que se lleva el país organizador, porque gran parte de esos ingresos se los lleva la FIFA, como son parte de los derechos televisivos, parte de los patrocinios. Uh-huh. Desde esta mirada parece bastante claro que el balance para el país anfitrión de organizar un mundial es negativo, ¿no? Sí, desde esta óptica, sin duda, y es a lo que apunta el artículo que venimos comentando. En casi todos los casos, esta ecuación no cierra. La única excepción parece ser la del Mundial de Rusia, donde los ingresos por derechos televisivos fueron extraordinariamente altos. Pero como decía, eso es, si uno mira la ecuación en términos globales. Para el anfitrión, que le sacamos parte de los ingresos, como mencionaba antes, es un resultado bastante peor, incluso en los casos en donde ya se contaba, digamos, los países contaban con una mejor infraestructura para realizar estos eventos. Y por esto es que no sorprende que cada vez haya menos candidaturas de países a organizar este tipo de espectáculos deportivos, o que vayan, digamos, con candidaturas conjuntas, como la que ganó el próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, o la que pretende impulsar Uruguay. Tampoco sorprende, y eso también lo levantaba otro artículo que salió en estos días, digamos, que vayan ganando lugar los regímenes autoritarios como sede de estos eventos, que al final encuentran menos resistencia a la hora de tener que justificar los gastos. Ahora, también decías que hay otros beneficios que se deberían de incorporar al análisis de impacto económico, ¿no? Sí, cuantificar correctamente los potenciales beneficios y costos que han asociado a un evento de este tipo y de esta magnitud es algo complejo de hacer. Esto es porque, además de los costos o ingresos directos que venimos comentando, también hay efectos indirectos, efectos de segunda vuelta sobre la economía, como puede ser, por ejemplo, el gasto que generan los turistas en el país organizador, los empleos que se derivan de la construcción de infraestructura, entre otros varios, ¿no? Algunos son efectos transitorios, otros son efectos más duraderos, en muchos casos son efectos difíciles de estimar. Hay mucha literatura referida a estos temas. Hace algunos meses en La Diaria salió una nota que escribió Agustín Bergengruben, en la que la verdad recomiendo que la miren los oyentes que están interesados. Se titulaba Uruguay-Argentina 2030, Utopía o Realidad. Me pareció un muy buen resumen de varios estudios, de varios trabajos en la academia que tratan de cuantificar los impactos económicos de estos eventos deportivos. En términos generales podemos decir que no son muy alentadores esos estudios. En la gran mayoría de los casos en la literatura no se observan, digamos, impactos muy relevantes de corto plazo sobre el nivel de empleo o el nivel de ingresos. Estos resultados seguramente tienen algunos matices sectoriales, como puede ser, por ejemplo, a favor del turismo, pero tampoco resulta ser tan claro como uno a priori, digamos, que esperaría. Tampoco parecen registrarse efectos de largo plazo sobre la actividad. Entonces, Matías, con esto que estás diciendo, ¿se puede justificar desde un punto de vista económico la candidatura de Uruguay para el Mundial de 2030? Bueno, falta mucho tiempo. Se debería hacer un estudio de impacto con los casos, digamos, con los casos y los cálculos específicos para este caso, pero en principio, por lo que mencionaba antes, parece difícil justificar desde un punto de vista solamente económico, la candidatura única de cualquier país. El país organizador al final tiene que incurrir en un gasto muy grande, con potenciales beneficios que son muy inciertos y que a priori parecerían ser muy pequeños o prácticamente inexistentes,
y con costos de oportunidad que son muy tangibles. Eso es particularmente cierto para economías emergentes como la nuestra, donde se terminan desviando recursos de otras áreas que parecen ser más prioritarias, donde la inversión tiene asociado una retribución social que a nuestro juicio es más alta. Ahora, la propuesta de Uruguay sería una candidatura conjunta con Argentina, con Chile, con Paraguay. Eso de por sí debería de reducir sensiblemente los costos y hacer la candidatura un poco más viable, en especial si al final nos quedamos con un número reducido de sedes. Matías, gracias por este análisis a propósito de qué tan rentable es para un país organizar un mundial de fútbol. Volvemos a conversar con ustedes el jueves seguramente o el viernes. Muchas gracias, Romina. Un abrazo. Muy bien.